¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos con nuestra segunda entrega de esta noche que tiene que ver con diversos aspectos que van de la mano. Esta conferencia de prensa a la que convocó Carlos Slim, el hombre más rico de nuestro país, de América Latina, algo extraño en realidad, porque Carlos Slim pues no recurre a este tipo de ejercicios. No es normal que este empresario aparezca ante los medios y responda a todo tipo de cuestionamientos con su estilo, con su manera de ver y de hacer las cosas. Ha sido una charla que, como siempre, cada interés político lo ajusta a su bando. Por un lado, dicen los de oposición que Slim salió prácticamente a mostrar su inconformidad con Andrés Manuel López Obrador cuando hace referencia de que no va a decir nada en contra del presidente hasta que éste termine su mandato. Por supuesto, también cuando hace referencia al tema de que no es ningún empresario consentido, no, ni mucho menos, y cuando cuestiona algunos puntos que se han manejado en la cuarta transformación, como por ejemplo la jornada laboral, así como también el tema del combate a la desigualdad, que bueno, esto más que nada responde a un estudio realmente de Oxfam. En fin, fueron varios puntos los que tocó Slim, que vale la pena, por supuesto, mencionar y sobre todo tratar de profundizar de manera analítica. Y va de la mano con lo que dice por la mañana Andrés Manuel López Obrador, quien abiertamente habla de que en la elección de junio, pues es algo muy sencillo. Es o regresan los que estaban o siguen los que están. Así de sencillo, no hay más que verle. Dice, tendrá que ser la ciudadanía la que tome esa determinación, la que nos muestre y nos diga qué es lo que quiere para que el país avance o para que el país regrese a lo que era. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ya fue ungida como candidata del Partido Verde Ecologista de México, el mismo día en que César Yáñez, un hombre de la entera confianza del presidente López Obrador, hasta esta famosa boda y la portada en una revista El Corazón, César Yáñez pues incorpora al equipo de Claudia Sheinbaum y deja la Secretaría de Gobernación. Entonces, mire, rápidamente vamos con la información para que usted la tenga clara y precisa y después le doy algunos comentarios al respecto. A ver, un punto importante que dijo Carlos Slim. Él sí dice, claro que hay separación de poderes. Contrario a lo que ha señalado Salinas Pliego, contrario a lo que insiste en mencionar Claudio X González, contrario a lo que ha dicho el propio Germán Larrea, Carlos Slim dice, a mí me parece estupendo que hoy exista esta separación de poderes. He visto que me parece estupendo y es que los tres poderes de la nación tengan diferencias, que la Suprema Corte decida una cosa diferente a lo que busca el Ejecutivo. No era usual, no solo no era usual, no se hacía. Ojo con esta declaración de Slim, ¿eh? Dice, no se hacía. Había una influencia enorme del Ejecutivo sobre el Judicial. Por eso se me hace extraordinario que ahora el Poder Judicial decida cosas que estén en contra del Ejecutivo. De esta manera, el hombre más rico de este país, pues abiertamente va en contra del discurso emanado de la oposición que afirma que López Obrador pues ha desaparecido la separación de poderes y que quiere mancillar, penetrar la democracia y por supuesto desaparecer a la Suprema Corte de Justicia. Incluso Slim lanzó una pregunta, dijo, ¿ustedes recuerdan que alguna vez el Ejecutivo y el Judicial estuvieran como están ahora? Bueno, por primera vez veo una división de dos poderes fundamentales de la nación. También, por supuesto, compartió lo que ha conversado con el presidente López Obrador de manera cordial y que le ha planteado sus diferencias, pero que ya quedaron, dicen que se las planteará cuando deje Palacio Nacional en septiembre 31 de este mismo año. Yo tengo pendiente cuando acabe en el gobierno hablar con el presidente muchas cosas. Como él dice, diferimos en varias cosas. Ya quedamos de hablar cuando acabe de lo que diferimos. Entonces, empezando por Porfirio Díaz, yo creo que fue un gran presidente. Bueno, gobernó 30 años, se le fue la mano en el tiempo, pero modernizó el país. Pero bueno, no nos metamos en eso, declaró Slim. Por supuesto, también Carlos Slim, que por cierto repartió varias hojas en torno precisamente a sobre este tema de Porfirio Díaz y de la evolución de la riqueza y demás. También dio una declaración que vaya que generó controversia, dijo Telmex no es negocio, ¿no? Así de claro, pero no lo voy a vender, así de sencillo, porque es mexicana, ¿no? Entonces dice, la realidad es que desde hace mucho tiempo tiene un pasivo laboral, lo cual obviamente, ¿no? Pues afecta la viabilidad de la empresa, que ya no es negocio, estos números rojos desde hace por lo menos 10 años. Bueno, por aquí don Carlos Slim se olvida
que fue precisamente Telmex la que le permitió tener la fortuna que tiene, porque durante mucho tiempo fue un monopolio, ¿no? En donde él controlaba absolutamente todo lo relacionado con Teléfonos de México y que le permitió, por supuesto, dar el brinco como lo dio en el control de la telefonía celular. Entonces, sí, por supuesto que Telmex hoy por hoy podrá decir él que por el sindicato números rojos, pero durante mucho tiempo fue lo que le permitió ir incrementando, incrementando, incrementando e incrementando su propia fortuna. Se le preguntó si era uno de los empresarios consentidos, dice que no ha recibido beneficio alguno, ¿no? Que él sí ha dado beneficio, ¿no? Insistió en que en este sexenio yo he hecho muy poca obra pública y nadie me dio televisión, que era algo de lo que yo estaba pensando, solicitando, y no fui de los consentidos, es lo que dice Carlos Slim. Los datos arrojan otra cosa, que no tendría nada de malo, ¿eh? Si Carlos Slim fuera un empresario cercano al gobierno y por lo tanto se le diera obra pública, mientras las cosas sean transparentes y mientras en realidad dejen un dividendo para el país, pues tú trabajas con la gente que quiere trabajar. Si tienes empresarios que solamente quieren robarte, pues no vas a trabajar con ellos. Trabajas con quien entiende y considera que se puede trabajar contigo y que le vas a dejar ganancia y él te va a dejar ganancia. También se le preguntó sobre si era verdad o no que se le ofreció la candidatura presidencial en 2018 y ahí el ingeniero Slim demostró que no tiene mucha capacidad de manejo de tema, con los medios, porque dijo, no, fue algo así como lo que empezó en redes, ¿no? Y ya después, pues sí, alguien me lo propuso, pero no fue ni Claudio ni ninguno de los que dices. No te voy a decir, no te voy a decir quién fue, ¿no? Fue lo que dijo Carlos Slim, que entonces confirmó lo que dijo el presidente en su libro, que efectivamente le ofrecieron ser candidato presidencial en 2018 y él decidió que no. Es decir, iban a bajar a Media Naya, iban a poner a Carlos Slim, que ya fue parte de lo que le comentamos en esa ocasión. Ahora, ojo con esto, la declaración, la declaración que hace respecto a Pemex. Es una declaración muy dura la que hace Carlos Slim, porque Slim lo que dice es que en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí es un desastre con Pemex. Así de sencillo, que no supieron administrar la riqueza de esta empresa y que por lo mismo se llegaron a cuestiones verdaderamente complicadas. Sobre el tema de las pensiones, dijo que no está de acuerdo, ¿no? Con la reforma de las pensiones de AMLO, que sería un retroceso de por lo menos 26 años. No está de acuerdo tampoco con la disminución del horario laboral, ¿no? Y dice que el tema de los estudios de Oxfam, ¿no? Pues son una estupidez, porque él lo que insiste, como todos los oligarcas, a final de cuentas es un oligarca, Carlos Slim, ¿no? Es un oligarca, no está de acuerdo en la distribución de la riqueza. Así de sencillo, en la distribución de la misma. No, él dice, literal, así lo dijo, es una estupidez. Los que hablan de concentración, esos estudios son una estupidez. Cuando quieran lo discutimos con ellos, fue lo que afirmó Carlos, Carlos Slim, quien, bueno, explicó que hay análisis que ligan al Producto Interno Bruto de una nación con el capital de una empresa y que eso se considera un patrimonio, pero que también hay quienes ligan el PIB sin considerar la riqueza que producen las empresas estatales. Mire, yo se lo reitero, para mí, obviamente habrá gente que simpatice con Carlos Slim, ¿no? En definitiva, pero para mí Carlos Slim, aun y cuando puede ser un empresario más pragmático, más inteligente, con mayor madurez, con mayor capacidad de ajustarse a los tiempos políticos, no deja de ser un empresario oligarca. No deja de ser un hombre que se benefició del neoliberalismo, no deja de ser un hombre que se benefició del salinato, no deja de ser un hombre que ha antepuesto sus propios intereses al bienestar de una nación. Él habla de que los empresarios actuales tienen que pensar más en los demás. Bueno, yo le preguntaría a don Carlos Slim, ¿cuánto gana la gente en Telmex? ¿Cuánto gana la gente en Telcel? ¿Cuánto gana la gente en Sambors? ¿Cuánto gana la gente en cada una de sus empresas? ¿Qué tipo de beneficios tiene y qué tipo de calidad de vida tiene a raíz precisamente de su salario y de sus relaciones laborales? Es así de sencillo. Y a partir de ahí hablamos entonces, sí, de un empresario que está comprometido con su plantilla laboral o de un empresario que ha sabido, insisto, ajustarse a los tiempos políticos, que me parece que es lo que sabe hacer Carlos Slim. Carlos Slim trabaja con Salinas, trabaja con Cedillo, trabaja con Fox, trabaja con Calderón, trabaja con Peña Nieto y trabaja con Andrés Manuel López Obrador y trabaja al son que le toquen. ¿Por qué? Porque entiende que de esa manera va a seguir ganando dinero. Pero de ahí a que yo crea que Carlos Slim
es el empresario que va a revolucionar el ámbito laboral de nuestro país, sinceramente no lo creo. No tiene esta soberbia de Ricardo Salinas Pliego, no tiene este afán de protagonismo de Salinas Pliego, no tiene esta actitud deleznable de Germán Larrea, no tiene esta actitud envalentonada de Valentín Díaz Morodo, no tiene esta acción de perdonavidas de Claudio X González, pero a final de cuentas forma parte de ese mismo grupo. Hay gente que dice el hecho de que aparezca en este momento es una especie de respaldo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para que en medio de una andanada de críticas por parte de un sector empresarial, que todo el sexenio ha sido un sector contrario a López Obrador, pero que sin duda la presencia de Carlos Slim le da otra connotación, ¿no? A este ambiente, pensando también en un mensaje al interior y al exterior, cuando el hombre más rico de América Latina pues te dice que ha trabajado bien con el presidente en turno, a pesar de sus diferencias. Obviamente se desligó de la línea 12, ¿no? Dijo, oye, pues después de tantos años, una línea en donde transitan millones de personas todos los días y se cae, pues no es un asunto de origen, porque duró mucho tiempo funcionando, es un asunto de mantenimiento. Y ahí es donde entonces tenemos que volver a discutir el papel de Sheinbaum, el papel de Brad, el papel obviamente de Miguel Ángel Mancera. Pues ahí tiene usted parte, lo que dijo Carlos Slim, usted tendrá sus propias conclusiones. Yo insisto, para mí es parte de una oligarquía que se ha enriquecido, empobreciendo al resto y su reacción en torno al tema de la desigualdad me lo viene a confirmar. Más allá de que sepa trabajar o no sepa trabajar con diferentes gobiernos. Oiga, y de esto brinco a lo que dijo López Obrador hoy por la mañana, que me parece que es muy importante y que viene a jugar sin duda alguna en parte por lo que dice el propio Carlos Slim esta noche, porque yo insisto en lo que le dije el fin de semana, no hay casualidades, y es que el presidente López Obrador dijo que las elecciones del próximo 2 de junio serán como un referéndum sobre si se quiere que continúe la cuarta transformación o no. Y estoy totalmente de acuerdo. De eso se trata la elección. Rodrigo Galván de las Heras nos lo dijo en nuestro canal, en otras entrevistas, en otros espacios, lo ha dicho Roy Campos, lo han dicho varios integrantes de las encuestas, tanto directores de las encuestadoras como expertos en materia política. Esto se define en si quieres que siga López Obrador o la política de López Obrador o no la quieres. Es así de sencillo y por eso Claudia Sheinbaum lleva a cabo lo que ella considera una estrategia de continuidad, porque lo que le está apostando es que con la popularidad que tiene López Obrador sea una especie de palomeo por parte de la mayoría de la gente que quiere que siga este tipo de política de Andrés Manuel López Obrador. Y Claudia Sheinbaum lo que hace de manera muy inteligente desde mi punto de vista es profundizar en la misma, con las diferencias que ya hemos comentado con ustedes, que sin duda alguna tendrá en el ejercicio del poder con el propio Andrés Manuel López Obrador y que tienen que ser sanas, porque no puede ser la copia del mandatario que te antecedió, por mucho que lo admires y por mucho que lo respetes y por mucho que él haya dejado un legado sumamente positivo. Aun y cuando tú busques una similitud, que también es muy respetable, tiene que haber un momento en el cual marques tu propio derrotero dentro de la congruencia del movimiento que heredaste. Eso es desde mi punto de vista. Y en las urnas así va a ser. Por eso es que vemos manifestaciones como la que vamos a ver dentro de unos días de verdadero odio hacia López Obrador, de gente que abiertamente dice te odio Andrés Manuel, de gente que abiertamente hace referencia a su color moreno, a que no habla, a que habla con las heces, a que no se amarra los agujetas, a que no trae boleados los zapatos, a que es un indio de Macuspana, a que es el cacas, a que es un viejo móndrigo, a que es un desgraciado. Y cuando tú le dices, bueno, ¿por qué lo odias tanto, mano? ¿No? La respuesta es porque me quitó. Pues, ¿qué te quitó? Yo no veo que a ti te quite nada. Pero es un asunto que pasa así, aunque haya gente que no le gusta reconocerlo porque es horrible verse al espejo e identificar un racista o un clasista, pasa del racismo y pasa, por supuesto, del clasismo. Pasa del hecho de que te has acostumbrado y normalizado a ver un tipo de gobernante, un tipo de relación con el poder y que tenerme en muchos sentidos ver a un tipo moreno venido del sur que está en el poder y que está ejerciendo el poder y que aparte de todo te va y te dice que eres un fifí y que te critica tu aspiracionismo y que te critica tus actitudes y que te critica el hecho de que considera que tú le has hecho más daño al país de lo bien que te he podido, de lo bien que tú pudiste haberle hecho. Por supuesto que hay todo un sector de la población que se siente verdaderamente agraviado por esas declaraciones
del presidente de la República. Pero insisto, no escapan en ningún sentido de la realidad. Y ese sector es el que promueve a través de distintos hashtags, a través de distintas estrategias mediáticas, que el gobierno de López Obrador es un fracaso, que el gobierno de López Obrador está vinculado con el narco, que el gobierno de López Obrador no ha servido para nada, que el gobierno de López Obrador es un accidente histórico, que el gobierno de López Obrador es un retroceso, porque es ese mismo grupo el que quiere recuperar el poder o el que quiere ver a uno de los suyos en el poder, porque mucho pasa por eso, ¿eh? Si te identificas o no te identificas con el que está sentado o la que está sentada en la silla del águila. Y ese es uno de los grandes éxitos de López Obrador que la oposición nunca entendió, que la mayoría del mexicano se siente representado por López Obrador, se siente identificado con Andrés Manuel López Obrador, que para ellos el hecho que le digas López Obrador no sabe inglés, yo tampoco, ni lo entiendo. López Obrador se bajó a caminar en el lodo, pues yo también camino en el lodo. López Obrador se bajó a cambiar una llanta, pues yo también cambio mi llanta. Eso es algo que no lo entiende la oposición, que la gente ve a López Obrador como uno de los suyos que surgió de abajo, así de sencillo, y que lejos de que sus características físicas sean un impedimento o sean un punto vulnerable, lo fortalecen. Pero obviamente que sectores de derecha jamás van a entender eso, porque para ellos está bien ser blanco, para ellos está bien ser aspiracionista, para ellos está bien discriminar a los demás, para ellos está bien racializar los empleos, para ellos está bien que exista la sociedad jerarquizada. Entonces, para ellos es obvio que tiene que regresar esa forma. Y por eso Xóchitl Gálvez, en su última etapa, entra ya a este proceso de venderse como lo que es, una integrante de la derecha que va en contra de todo lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador para ofrecerle a ese público, a ese electorado, que no va a continuar López Obrador, que va a cambiar lo que está haciendo López Obrador. Entonces, por supuesto que es un anti y un pro Andrés Manuel lo que está en juego en el 2024 y es otra vez, ¿eh? Por eso es que López Obrador es el político más importante de la historia del país, te caiga bien o te caiga mal. 2006 fue anti o pro López Obradorismo. 2012 acabó siendo eso. 2018 fue Andrés Manuel o el continuismo de PAN-PRI. 2024 es nuevamente una elección en torno a la figura de López Obrador. Y me temo que si nos basamos en esto, la oposición va a salir derrotada, porque hoy por hoy no han podido, literal, no han podido golpear ni debilitar al presidente de la República como ellos hubieran querido y como ellos piensan que tendrían que haberlo logrado. Veremos cómo lo hace, por supuesto, Claudia Sheinbaum como candidata en este último tramo, en donde se requiere que comience ya a hacer más exposiciones, más agresiva en algunos puntos, en donde centre ya la batalla entre ella y Xóchitl Gálvez, en donde impida que Xóchitl Gálvez pueda moverse en algunos escenarios donde trata de explotarlo, por ejemplo, el tema del crimen organizado, y donde Sheinbaum pueda convencer a la gente de que otorgar el plan C es la mejor manera de continuar con el legado del obradorismo, que eso es determinante. Yo se los he dicho, para mí el Partido Verde es impresentable. No creo que Morena necesita el Partido Verde Ecologista de México, que se aprovecha esta circunstancia para seguir resentándonos a personajes como Velasco, pero ya en el ejercicio del poder, pues está muy lejos Morena de haber aplicado algún tipo de política similar del verde. Lo mismo se espera en el caso de Claudia Sheinbaum, aunque puede ungirla el verde ecologista como tal. Sheinbaum no va a gobernar con la agenda del verde ecologista, no va a gobernar con las ideas del verde ecologista, va a gobernar con una agenda completamente mucho más cercana a la izquierda. Veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, yo como siempre les agradezco el favor de su atención, les pido que me dejen su comentario, que me dejen su punto de vista y que nos permitan, por supuesto, seguir interactuando. Suscríbanse, compartan los videos, es muy importante que compartan los videos de verdad, denle a la campanita y para mí, reitero lo que les he dicho en otras ocasiones, de ahí precisamente la trascendencia de esta visión de país, el aspecto neoliberal, el aspecto nacionalista, en el aspecto de seguridad, sí, los abrazos y no balazos o la guerra por parte del crimen
organizado como tal, sin olvidar, por supuesto, también una manera hasta comunicacional de ejercer el poder. La manera en cómo lo hace Andrés Manuel López Obrador es muy diferente a como lo hacían otros gobernantes, aunque digan que no. No ha habido ningún acto de censura en este gobierno como sí los hubo en los otros. Es hasta pensar en esa libertad que se ha venido conquistando para expresarte, para decir las cosas y sobre todo, si queremos que continúe un cambio real de fondo a un sistema que de una u otra manera los que lo defienden se han beneficiado completamente de él, ¿no? Y que por lo tanto esa es la gran pregunta. ¿Quieres que continúen ese tipo de situaciones o quieres que regrese lo que estaba antes del 2018? Porque consideras que es lo más adecuado. Y es sin duda lo que tendrá que dirimirse en todos los sentidos durante las próximas semanas. Yo como siempre le agradezco el favor de su atención y como siempre un gusto, como siempre un placer.